línea para conversar con nosotros el doctor Walter Agost, un hombre de gran expertise en el tema de la economía y es el actual ministro de Economía de nuestra provincia. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal, María Niña? Muy bien. Por supuesto, tratamos siempre de preservar el buen humor, además del momento complejo por el que estamos atravesando. Sí. Tratamos de no perderlo. Sí, es así, ¿no? Es algo muy importante. Bueno, ministro, vamos, tal vez le invierta el orden, ¿no? Dado que, por supuesto, este programa nació como expresión gremial hace muchos años, hoy ya no lo es diverso, pero sí seguimos manteniendo el contacto con todos los gremios que dicen, bueno, ¿qué pasará con nosotros en este año? ¿Cuál es la idea? Bueno, mire, nosotros hemos tenido como consecuencia de esta pandemia, que ya no es, como ustedes saben, una crisis solo económica, sino que podríamos llamarla humanitaria, muchas dificultades desde el punto de vista de la parte fiscal, digamos, ¿no? De los recursos del Estado, por dos motivos muy sencillos para que la gente pueda comprender. Por un lado, se cayeron fuertemente los recursos y por otro lado aumentó la demanda de gastos como consecuencia de las necesidades específicas del área de salud, pero también las necesidades específicas de los sectores vulnerables, y aquí me estoy refiriendo básicamente a las necesidades de alimentación. Esas cuestiones que se sumaron ya a una situación inicial de la provincia muy compleja, nos impide trazar un panorama futuro como consecuencia de la incertidumbre que tenemos. Y en eso no solo enmarca la política, digamos, salarial de la provincia, sino que también se enmarcan una serie de acciones que el gobierno obviamente ha tenido que ir postergando durante estos 8 meses de gestión a la luz de esta situación inédita que se nos ha presentado. Pero claro, no es que eso sea una excusa, sino que lo que hemos tratado de hacer durante este tiempo son acciones compensatorias. Por un lado, reorientación de las partidas presupuestarias, priorizar los programas que están más requeridos en este tiempo y tal vez no otros. Hemos tratado de resolver deudas que eran muy importantes con proveedores y con prestadores de servicios esenciales que tenía la provincia. Hemos postergado vencimientos de impuestos y por otro lado hemos accedido al financiamiento en un marco donde usted también sabe no era tan sencillo, ¿no? Como consecuencia también de este panorama general. Resulta de todo eso, la perspectiva que el gobierno tiene es empezar una recomposición gradual de la política salarial. También tengo que ser en esta etapa ya pasada la etapa, hoy tenemos dos etapas, mire, la etapa de la emergencia y la etapa de la transición, que se solapan. En la emergencia todos los esfuerzos al tema sanitario. En esta etapa se agrega lo que es la recuperación de muchos sectores del sector privado, donde el Estado también está asistiendo. De manera que hay que tener ahí un panorama general de todas estas demandas. Y le decía, lo que el gobierno ha podido hacer es mejorar el calendario de pagos, que en un par de situaciones también estuvo un poco más extendido por estas necesidades de fondos. Se ha planteado ahora el pago de una asignación de emergencia y seguimos conversando en esa línea, porque si bien en este momento tal vez no sea posible establecer una política de más largo alcance, que es lo que todos, digamos, a todos nos dejaría más cómodo, no solo a los gremios sino también al Estado. Es decir, tenemos una perspectiva de aquí a fin de año se puede acordar
esta política salarial, pero sí la voluntad de seguir conversando. Por eso dijimos de entrada que esta asignación que se pagó los días pasados no significa que el gobierno se retira de la conversación. De hecho, ayer también hubo una con ATE y UPCN. Exactamente. Eso de que todas esas instancias de diálogo están activas, y bueno, en ese contexto nosotros también vamos viendo, imagínense, con mucha atención cómo vienen los datos de la recaudación, y eso también es determinante. Pero básicamente el tema acá es la incertidumbre. La incertidumbre. La diferencia que tiene esta crisis de las anteriores es hay mucha dispersión de proyecciones, y bueno, nadie tiene la justa. Esta es la verdad, María Herminia, y por eso tenemos que ser prudentes. Pero insisto en esto, ¿no? La vocación del gobierno, del gobernador, es permanentemente estar escuchando estas demandas gremiales y sociales también, más allá que a veces, bueno, por las circunstancias que le comentaba, no son posibles de atender íntegramente, ¿no? A propósito, usted te hizo un pantallazo general, pero si me permite, vamos por parte. ¿De qué manera, cuánto se ha caído la recaudación, y si tocamos piso y estamos levantando? ¿Cómo es, ministro? Mire, la recaudación acá tuvo, la crisis esta tiene una particularidad con respecto a todas las otras que en Argentina estamos bastante acostumbrados a vivir. Primero, la intensidad, o sea, hasta dónde fuimos para abajo, y segundo, lo vertiginoso de esta crisis, es decir, que se desató en 2 semanas. Dicho esto, le comento que en el mes de marzo, desde el 20 de marzo en adelante, la recaudación se cayó de manera estrepitosa, llegando a tener en abril y mayo caídas de 25% en términos reales. Quiere decir 25% por debajo de la inflación. Eso hace que a la fecha la provincia de Santa Fe haya dejado de percibir, para ser más gráfico, un mes de coparticipación federal, que es equivalente a un mes de política salarial. O sea, esa es la dimensión de la pérdida de recursos que tiene Santa Fe. Nosotros vemos que en el mes de abril y mayo esas caídas de 25% produjeron esto. Sí, la verdad que produjeron muchas dificultades, pero a partir de ahí la caída se ha ido recortando. ¿Me explico? Sí. Todavía estamos en terreno negativo, es decir, en los primeros 7 meses del año la recaudación total sigue en terreno negativo, o sea, quiere decir que la provincia recauda menos de lo que recaudaba en igual periodo del año anterior, pero afortunadamente ya no esas caídas amortiguada, podríamos decir. Sí, exacto, están más acotadas, y bueno, obvio que nosotros nunca perdimos el optimismo en este sentido, y esperamos que en la medida que actividades económicas puedan seguir desarrollando su actividad, esa situación con el transcurso de los meses pueda tender a normalizar. Ministro, fue todo muy discutido, y yo no voy a volver para atrás con respecto a cuál era el estado de la caja cuando llegaron, la transición, pero voy a esto. Con los proveedores, esa deuda de la magnitud que fuera o fuese, ¿la fueron arreglando? ¿Se prevén bonos o ya lo arreglaron? No lo sé. Mire, para resumirle, yo le diría que la provincia tenía un problema de desequilibrio fiscal severo, y de una deuda muy abultada de corto plazo. Esa deuda, que era muy abultada, estaba en sectores que eran claves. Yo, por ejemplo, le digo, los contratistas de obra pública, los prestadores del sector salud, fíjense justo qué tema, ¿no? Claro. Quienes tuvieron que sí, claro, estar al frente, prestando servicios en el medio de la pandemia. Pero le puedo dar otros ejemplos. Había deudas de mucha naturaleza, deuda
en materia de publicidad, los medios de comunicación, deuda en los contratos de prestaciones de servicios estratégicos también del gobierno. Digo esto más que nada para entender las dificultades operativas que eso gestionaba. Bueno, como tampoco, digamos, como no podría ser de otra manera, la provincia no estaba en situaciones de revertir eso rápidamente. Con el transcurso de los meses hemos planteado estrategias para ir adelante con eso. La ley de necesidad pública nos ha permitido también consolidar deudas, emitir bonos y cheques de pago diferido, específicamente para el sector de la construcción, que era donde la deuda era más importante, y también con el transcurso de los meses esas situaciones de a poco se van saldando. Todavía no hemos finalizado, pero nos parece que comparado con la situación inicial hemos dado varios pasos en sentido positivo para que esta situación se vaya normalizando, ¿no? Y dentro de esa ley que le permite el endeudamiento, creo que esta semana se conoció a corto plazo, ¿no? La devolución, pero son 4.000 millones del Banco Nación y 2.000 en bonos, ministro. Sí, el tema es que, bueno, hoy tanto el país como las provincias y el sector privado también, ¿no? Tienen, por razones que todos conocemos, he dado el acceso al financiamiento a mercados internacionales. Por ende, todo lo que se pueda requerir está estrictamente en el mercado local. Perdón que lo interrumpa aquí. También porque muchas veces a través del CFI, del BID, ¿eso tampoco podemos? Sí, a ver, yo haría dos cuestiones. Sí. Tomar, por ejemplo, endeudamiento de manera importante en los mercados externos, hoy es imposible, ¿no? Como decía, ni nación ni ninguna provincia. Con respecto a los organismos internacionales, también es complejo, porque todavía en el marco de esta situación de deuda que tenía el país, que había heredado el gobierno nacional actual, la estrategia del gobierno nacional con estos organismos internacionales no está cerrada, no está resuelta. De hecho, usted ha visto que ahora, afortunadamente, el gran avance que hubo con los bonistas va a dar paso o tiene como segundo capítulo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, todas esas cuestiones están bastante restringidas. Nos queda el mercado local y ahí, obviamente, que el mercado local argentino no da para más que para financiar a corto plazo y con tasas de interés también que son más altas que las internacionales. Esto no significa que está disponible, ¿no? Ministro, esto lo que hoy está disponible, y bueno, ustedes echan mano, pero esto no significa tal vez que arreglado con el fondo el año que viene la provincia pueda acceder a otro tipo de... Sí, por supuesto que nosotros tenemos mucha expectativa en eso, y bueno, el gobernador Perotti ya ha estado, independientemente de esta situación, gestionando para ir avanzando en estas cuestiones y ganando tiempo. Y un ejemplo que le doy es que este préstamo que hemos anunciado de $100 millones con la Corporación Andina de Fomento para el tema conectividad está en esa línea. Es decir, ya el gobierno tiene el gobierno provincial tiene con el gobierno nacional y con este organismo internacional acordado ese préstamo, y para ir ganando tiempo, ya diría que en las próximas semanas vamos a remitir a la legislatura el pedido de endeudamiento por esos $100 millones. Santa Fe estaría preparada para tomar también algún financiamiento adicional como pero como le decía, las condiciones del contexto también nos ponen en una situación que no nos permite hacer tomar todo el requerimiento de financiamiento que podemos tener de manera inmediata. Así que eso también forma parte de la artesanía que tenemos que ir haciendo
cuando manejamos números, ¿no? Ministro, dos preguntas finales. Una, ante esta situación que, bueno, de la pandemia que todavía estamos viviendo en tiempo presente, pero indicaría, o deseamos, no lo sé, pero todo indicaría que vamos a ir camino hacia esa pospandemia. Me pregunto, ¿cuál es la demanda que tiene SUPAR desde el Ministerio de la Producción para políticas activas? ¿Esto cambia el presupuesto que usted creo que ya debe estar pensando en lo que hace, lo que va a presentar, o reacomodamiento, como nos decía al principio de la nota, de las actuales finanzas, redireccionamiento creo que se llama? Claro, así es, sí, por supuesto. Yo creo que gran parte de las acciones del gobierno, yo no solo diría de la provincia, sino en general, ¿no? De todas las provincias y del gobierno nacional, ahora está enfocada justamente en este punto que usted plantea. Así que eso se va a notar no solo en el presupuesto próximo, sino también en este presupuesto, porque el gobierno está trabajando de manera muy activa para llevar adelante ahora una política de financiamiento importante a estos sectores, con garantías, con subsidio de tasas, y una serie de incentivos que deben estar a la altura de este momento para tratar de que esta transición pueda estar atemperada, ¿no? Sobre todo en aquellos sectores que han tenido mucho tiempo, digamos, las restricciones para desarrollar actividades. Así que en esa tarea estamos, y muy probablemente también en los próximos días el gobernador haga anuncios en este sentido. ¿Sí? Perfecto. Ministro, y una última, recién le citaba su par de producción, pero también supongo que su par de seguridad debe estar también gestionando dinero. Ahí veo que llegó 200 millones, 50 que fueron de seguridad, la mitad, de 500 de seguridad vial y otros no sé de dónde, para más seguridad, que es otro de los enormes reclamos que tiene la gente. Más policías. ¿Hay posibilidad de tener más policías de los 21.000 que hoy se tiene? Sí, yo no le puedo hablar operativamente del tema, pero desde el punto de vista presupuestario, el ministro está siempre también muy preocupado con este tema del financiamiento y de contar con los recursos. Y el ejemplo que usted mencionaba es un ejemplo claro, ¿no? de reordenamiento del presupuesto. Hace poco se reforzaron 3 jurisdicciones: salud, desarrollo social y, como bien señalaba, seguridad, con fondos que son adicionales al presupuesto por aproximadamente 1.000 millones de pesos en cada caso, ¿no? Justamente estos 3 fondos tienen, entre otras alternativas, no solo el tema de la compra de insumos y una serie de cosas más, sino también del equipamiento, que es también muy importante, y particularmente para el área de seguridad también importante. Así que en ese marco de restricciones, estas reorganizaciones del presupuesto permiten esas áreas que, si bien no tengan todos los recursos que nos demanda el momento, pero sí reforzar de manera importante su presupuesto para poder de aquí a fin de año desarrollar las acciones que se han propuesto. Claro. Le mentí como buena mujer, que eran las 2 últimas, pero una más. ¿Me da alguna pista? No. ¿Me da alguna pista del anuncio que va a hacer el gobernador la semana que viene? ¿No? No, básicamente son políticas de estímulo para el sector productivo. Eso es lo que le puedo decir. Bien. Es un tema que creo que va a estar también en los próximos meses muy presente, justamente por esto que le decía, pensando en todas las dificultades de muchos sectores productivos que deberían empezar a normalizar sus actividades. Le agradezco mucho este rato del sábado a la mañana y le mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, un gusto conversar con ustedes. Gracias. El doctor Walter Agosto, ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, y tocamos creo que todos los temas que había que tocar, desde el tema paritaria,
con el encorsetamiento también nacional. No es fácil, pero lo que dijo es que van a seguir charlando y que desearían o estarían en ese potencial de ir normalizando la cuestión salarial. Normalizando la cuestión salarial. Ojalá. Ojalá.